Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro primer webinar de las nuevas formas de trabajo. Quiero darle la bienvenida a todos, mi nombre es Diana Reyes desde la Gerencia de Talento Humano. Estamos felices de poder tener nuestro primer webinar en prevención de riesgos laborales durante el teletrabajo. Muchos nos preguntamos, ¿pero esto cambia en algo? ¿Las nuevas modalidades vienen para quedarse? Por supuesto, están aquí para quedarse en Colsubsidio, pero no sin antes en dar muy buenas recomendaciones. Hoy contamos con tres invitados especiales. Desde la Gerencia de Talento Humano estamos realizando una serie de formaciones que nos van a llevar al éxito de poder manejar este teletrabajo aquí en Colsubsidio. Hoy contamos con nuestro aliado estratégico, que es la ARL Sura. Nos estará acompañando durante esta sesión de webinar para poder contarles a ustedes todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, si estoy en mi casa o si estoy en el trabajo. Sobre todo, queremos brindar esa atención especial durante el teletrabajo. Bienvenidos a todos. Estamos aquí conectados durante esta hora. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y respuestas, de lo que tengamos durante el webinar que vamos a tener en este momento. Muchas gracias a todos por estar acá. Esperamos que sea una hora de grandes aprendizajes. Estaremos muy atentos en el chat y le quiero dar la bienvenida a Nirsa Moreno. Ella es nuestra líder de medicina preventiva Colsubsidio que iniciará este webinar. Nirsa, bienvenida y te escuchamos. Gracias. Vamos a hablar hoy de los riesgos que podemos tener en el teletrabajo, pero también en la oficina, realizando nuestras actividades administrativas, que prácticamente en un 70% estamos en una posición sedente, estamos en una posición frente a una videoterminal, frente a un computador. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo? Y Colsubsidio ha sido una de las empresas que se ha unido a estos nuevos modelos de trabajo. Entonces vamos a mencionar algunas ventajas tanto para el trabajador como para la empresa. Para el trabajador le facilita mucho la conciliación de la vida laboral y personal. Significa que podemos estar pendientes de nuestros hijos, de nuestras mascotas, de nuestra familia, ¿cierto? Siempre y cuando equilibremos todo nuestro tiempo. Hay mayor autonomía en nuestro trabajo, podemos desarrollarlo organizando nuestros tiempos, ahorro en desplazamientos. Lógicamente acá, pues el hecho de trasladarlos en el transporte público, en la bicicleta, en la moto, entonces es tiempo que tenemos para poder compartir incluso con nuestra misma familia. Reduce el riesgo de accidentes, lo mismo, accidentes de tránsito, reduce el estrés, reduce la reducción de la huella de carbono y del impacto ambiental por el tema de la contaminación, en las oficinas también el tema eléctrico, mejora los lazos familiares con todos, no solamente con nuestra familia, sino también con nuestros vecinos, incrementa la productividad porque pues estoy ganando también mayor tiempo y puedo elegir el personal que va a estar en este entorno de trabajo. Para la empresa también tiene grandes ventajas como la reducción de accidentes laborales, tanto de tránsito, cuando ocurre desplazamientos en la empresa, pero también accidentes de tipo común. Permite promover e implantar políticas de conciliación personal y laboral entre la empresa y el trabajador. Se aplican buenas prácticas laborales, mejora la calidad de vida para los trabajadores y de hecho esto pues es una ventaja también para la empresa porque permite integrar la tecnología a estas formas de trabajo, ahorro de costos para la misma empresa, mayor productividad de mi equipo de trabajo y disminución del ausentismo. ¿Cuál es el objetivo grande de este espacio? Y por eso tenemos unos grandes invitados y es, primero vamos a identificar los factores de riesgo derivados del teletrabajo. Vamos a establecer las medidas. Una vez identifiquemos los factores de riesgo, tenemos que mirar cuáles son las medidas preventivas para evitar o reducir estos riesgos. Recordemos que en todo trabajo, bien sea en la oficina, en la casa, en cualquier sede, tenemos riesgos laborales. Lo que tenemos que aprender es a mitigarlos y a reducir esos riesgos. Identificar, conocer primero que todo qué es un accidente de trabajo en teletrabajo, cómo lo debo manejar, cómo lo debo reportar y qué es o no
qué debo y qué no debo reportar como accidente de trabajo. Y vamos a aprender a elaborar un plan de emergencias familiar. Como mencionaba, entonces los riesgos laborales a los que estamos expuestos en el trabajo tenemos unos organizacionales, como cuáles, falta de equilibrio en el tiempo y en el tiempo de trabajo y en los tiempos de descanso, que no organicemos bien nuestras actividades nos va a llevar a un desequilibrio, a trabajar más horas de las que debemos laborar, a una carga de trabajo. Hay cambios en el ritmo de trabajo también, debido a que no podemos organizar las labores de la casa con las labores del trabajo. Son riesgos a los que podemos vernos expuestos, pero vamos a aprender hoy a manejarlos. En el tema psicosocial, también tenemos unos riesgos como el estrés que nos ocasiona, por ejemplo, el manejo de las tecnologías. No para todo el mundo es fácil manejar la tecnología, tener las reuniones en vivo, poder entablar comunicación con alguien por medios tecnológicos. El aislamiento laboral también es un factor de riesgo psicosocial que para muchas personas puede afectar, ¿cierto? El hecho de estar solo en su casa, el hecho de no compartir con mis compañeros de trabajo. Otro riesgo psicosocial es no separar el ámbito laboral y el ámbito familiar, entonces se nos puede convertir en un estrés. Tenemos también unos riesgos ergonómicos, lo que les decía, recordemos que pasamos gran parte de nuestro tiempo frente a una videoterminal, entonces nos puede generar algunos riesgos. ¿Cuáles pueden ser esos ergonómicos? Uno, primero, no contar con un buen espacio o una buena área de trabajo en mi casa que sea cómodo, ¿sí? No podemos definir que todo el mundo trabaje desde el estudio, porque no todos tenemos un estudio. Algunos trabajarán desde la habitación, desde el comedor, desde la sala. Lo importante es que todos cumplamos con unos mínimos para que nuestra salud no se nos vea afectada. Posturas inadecuadas, si no tenemos unos elementos adecuados, entonces se puede producir posturas inadecuadas y prolongadas que produce fatiga muscular, ¿cierto? Puede producir dolor en miembros superiores por el uso del mouse todo el tiempo, el uso del celular también, dolor a nivel cervical por las malas posturas, dolor a nivel de la columna o del tronco, fatiga visual son otros riesgos. Tenemos otros riesgos que son los locativos, que hacen ya parte del área donde vamos a desarrollar nuestro trabajo. Y estos son, por ejemplo, podemos tener pisos en estado irregular, que las conexiones eléctricas estén sueltas, que los cables no estén canalizados o que no estén bien distribuidos, falta de iluminación, disconfort térmico o ruido. En ocasiones, pues, nos ha tocado trabajar y se escucha el ruido externo. Dificultades para la conexión del internet y algo muy importante es la falta de orden y aseo. Entonces, tenerlo en cuenta. En el tema de emergencias, pues, ¿qué es una emergencia? Es aquella que se produce de una forma inesperada y que requiere una atención inmediata. Entonces, debemos aprender a atender una emergencia cuando se presente en casa. Y eso es lo que hoy vamos a aprovechar y aprender con la ARL. ¿Qué medidas preventivas para poder mitigar estos riesgos que les mencionaba? ¿Qué medidas preventivas debemos tener en cuenta? Entonces, en cuanto a la organización del trabajo, debemos diariamente disponernos tanto física como mentalmente para desarrollar nuestra labor como si fuéramos a la oficina. Entonces, el hecho de ducharnos, organizarnos y organizar mi puesto de trabajo como si realmente hoy fuera a trabajar en la oficina, pero lo voy a hacer en la casa. Tiempos de trabajo, establecer los tiempos de trabajo, pero también los tiempos de descanso. Aquí es importante cumplir con la jornada laboral, pero también tener en cuenta el tiempo de las pausas vitales. Podemos hacer pausas vitales de tipo físico, perdón, como son estiramientos, podemos hacer pausas para evitar la fatiga visual, podemos hacer pausas mentales. Entonces, en nuestro campus virtual se encuentran varios tipos de
varios videos donde nos enseñan a hacer las pausas, ¿cierto? Que podemos apoyarnos en este material que está muy interesante. Utilizar las herramientas y los canales de comunicación. Entonces, importante, a veces no quedarnos con la tarea de que necesito hablar con fulanito personalmente, sino utilizar los diferentes canales para poder ir gestionando y se pueda ir avanzando en las tareas. Planificar las tareas es importante diariamente. Organizar el lugar de trabajo. Entonces, ahorita estamos en la campaña de orden y aseo con las 5 S. Entonces, es aplicarlas a la casa también. Las 5 S, ¿cuáles son? Organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y sobre todo mantener ese tema de orden y aseo. Recuerden, esto no solamente aplica para la casa, esto aplica también para mi entorno laboral. A nivel psicosocial, es importante tener una comunicación efectiva y asertiva, no solamente con mi equipo de trabajo, sino también con mi familia. ¿Sí? Aquí viene el hecho, y muy importante, es que si los hijos estamos trabajando y si el hijo se nos acerca, pues tampoco podemos decirle, no, hágase a un lado porque ahorita estoy trabajando. Entonces, es importante tener un equilibrio, era lo que hablábamos, entre la parte laboral y la parte familiar. Nos tocó iniciar aprendiendo en la pandemia y creo que fue de gran enseñanza. Entonces, simplemente ahora es mejorar un poco esas técnicas que tuvimos que aprender a las malas, ¿cierto? Durante la pandemia. Compartir el tiempo con mi familia es importante, que no sea un problema que de pronto los hijos o el esposo, la familia, los papás digan, el día que él está aquí en la casa, mejor dicho, nadie puede hablar, nadie puede gritar, entonces ya no quieren que uno esté en casa. Entonces es importante trabajar esa parte con la familia porque realmente nos empieza a afectar psicológicamente. Practicar hábitos de vida saludable. Aquí es importante tener en cuenta el tema de la alimentación. Hay que alimentarlos saludablemente, incluir en la alimentación las frutas, las verduras. Importante tener horarios de sueño de 7 a 8 horas diarias. No necesito tener mi computador del trabajo prendido durante la noche. Tengo que aprender a desconectarme, ¿cierto? De la misma planeación de mis actividades tiene que aprender a desconectarse y no dejémoslo aquí o a veces almorzar encima del computador, sino organizar todo el tiempo. Consumir de 6 a 8 vasos diarios de agua es importante. Consumir alimentos bajos en sal, bajos en grasa, no bebidas azucaradas. Se puede consumir el café que no sea tan frecuente, varias veces al día, no 1 o 2 cafecitos diarios, ¿cierto? Evitar bebidas negras y evitar pues también consumo de bebidas alcohólicas. Importante, invitación, realicemos las pausas diariamente, o sea, esto hace parte de nuestro autocuidado. No hay, el jefe no le va a estar diciendo cada 10 minutos, cada 15 minutos, mire, no se le olvide hacer las pausas. No, 2 horas, haga una pausa de 5 minutos. No es irme a recorrer el centro comercial, tampoco, pero dedicar 5 minutos cada 2 horas a hacer este estiramiento. Vamos a mirar un pequeño videito donde nos da unos tips sobre los hábitos seguros de mi puesto de trabajo. Entonces, esto no solamente es importante tenerlo en cuenta en mi casa, sino recuerden también en el trabajo. En Sura, trabajamos para cuidar la vida. Por tal razón, reconocemos la importancia de prevenir las lesiones osteomusculares que pueden originarse por la realización de actividades cotidianas que requieren de esfuerzo físico o es necesaria la adopción de posturas y utilización de herramientas para su desarrollo. Existen muchas formas de cuidar la vida y una de ellas es incluyendo los siguientes hábitos seguros para así evitar la materialización del riesgo por carga física. Identifica las herramientas y equipos de uso frecuente en tu puesto de trabajo y ubícalos a tu alcance según la utilidad. Así evitarás sobreesfuerzos de tu cuerpo. Ubica la pantalla a la misma altura que los ojos y procura que no esté ladeada, de manera que la cabeza permanezca en posición neutral. Ten en cuenta que el borde superior de la pantalla debe estar al nivel de los ojos. Si no se ajusta, utiliza una base de altura graduable. Si trabajas con computador portátil, usa teclado y mouse externo.
Los cables deben estar agrupados y canalizados. Apoya la mitad del antebrazo sobre el escritorio y la otra mitad déjala por fuera de este, realizando un ángulo de 90 grados con el codo. Utiliza una silla con respaldo ajustable, flexible, de altura variable y con una ligera curvatura. La silla debe permitir ajustar su altura, de manera que los pies queden apoyados y formando un ángulo de 90 grados con la rodilla. Si tu estatura lo requiere, solicita un reposapiés. Preferiblemente utiliza un asiento sin apoyabrazos. Si los tiene, estos no deben chocar contra la mesa. En lo posible, evita apoyar los pies en las bases de la silla. Mantén el puesto de trabajo ordenado y limpio. Reporta a tiempo el mal estado de tus herramientas de trabajo y mobiliario. Recuerda realizar las pausas saludables todos los días. Si usas lentes, ajusta la distancia de la pantalla según tu necesidad. Si usas diadema telefónica, recuerda cambiarla de lado cada 2 horas. Al incorporar las anteriores recomendaciones, realizar los descansos específicos y algunos ejercicios de estiramiento regularmente, estarás previniendo las lesiones osteomusculares, pero sobre todo, estarás adquiriendo hábitos seguros y saludables. Así que no esperes más y haz de la ergonomía una aliada estratégica para cuidar la vida. Listo. Olvidaba algo muy importante y es la parte psicosocial. No debemos dejarla de lado. Hay que utilizar técnicas de respiración profunda, de meditación, de relajación profunda. Esto ayuda a afrontar mejor los retos que en ocasiones son implícitos de nuestro mismo trabajo. Utilicemos nuestras redes de apoyo, utilicemos a nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, cuando estemos en un momento difícil. Y en Colsubsidio usted sabe que tenemos el programa Sanamente y es importante utilizar la línea de atención o de orientación psicológica que tiene Colsubsidio. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de SofiChat, opción 3 de Talento Humano. Ahí da la opción, dejas sus datos y el psicólogo se comunica con ustedes. Es completamente confidencial, pero entonces cuando suceda algo de esto, estemos en alguna situación difícil, no duden siempre en buscar una red de apoyo, en buscar ayuda. Tenemos que cumplir, y ya para finalizar acá este tema, y es invitarlos a todos al reporte actualizado del domicilio del lugar de trabajo. Es importante que la información esté actualizada en SuccessFactors, la dirección donde van a trabajar. ¿Por qué? Porque se debe reportar ante el Ministerio de Trabajo y ante la ARL y es importante tener la dirección. Cuando suceda un accidente de trabajo, ¿qué pasa? Nosotros reportamos una dirección y resulta que allá le van a preguntar en qué dirección está, entonces que esté siempre actualizado y que coincida. Se debe firmar un acta de entrega de herramientas que su jefe se las entregará para que por favor diligencien los datos de los equipos y elementos de trabajo que les han entregado y se le devuelve a él. La firma del contrato, creo que eso ya está asegurado para la persona nueva, firma de contrato, y para los antiguos, firma del otro sí de teletrabajo. La capacitación en gestión de riesgos laborales, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, y a sus correos llegó una actualización, una encuesta de actualización de data, precisamente para esto mismo, pero también para hacer una autoinspección virtual de mi puesto de trabajo. Necesitamos saber en qué condiciones están trabajando o estamos trabajando cada uno de nosotros en casa, y por favor que suban una foto donde se pueda identificar su mesa, la silla, el equipo de cómputo, dentro de esta encuesta. Nuevamente, invitarlos, el autocuidado depende de cada uno de nosotros, el tema de pausas vitales, el tema de desconexión, y aquí una referencia del puesto de trabajo, como ya lo vimos en el video, más o menos la foto tiene que ir en ese plano, que se pueda ver todo el tema de los elementos y las herramientas de trabajo. Mirza, mil gracias por tus recomendaciones y por hacernos ver esas ventajas de estar en teletrabajo.
Primero también darle las gracias a Colsubsidio porque las personas que estamos acá nos han permitido poder tener el teletrabajo, trabajar desde casa y también desde la oficina y poder tener esas ventajas, descubrirlas y cuidarnos, por supuesto, en todo lo que hacemos. Gracias, Nirsa, de verdad, por estos recordatorios. Queremos también recordarles que si nos hemos perdido de alguna información que estamos viendo aquí, próximamente colgaremos esta información desde nuestro campus virtual para recordar también ese video que también nos hizo ver la importancia de cuidarnos, de organizarnos, por supuesto, y de tener un trabajo también muy productivo, ya sea en casa o desde la oficina. Muchas gracias, Nirsa, por tu espacio. Les recuerdo que también los estamos leyendo. Si tienen alguna duda, inquietud, alguna pregunta en especial, aquí estaremos muy atentos junto con nuestra ARL Sura. Quiero darle paso a Carolina Maldonado. Ella hace parte de la ARL Sura, donde también nos trae un tema súper importante, es que como teletrabajadores debemos tener muy claro, y es los accidentes de trabajo en casa. ¿Se han preguntado ustedes qué es un accidente de trabajo estando en casa y qué no es? Pues le doy el paso a Carolina para que nos explique un poco de qué podemos tener esto en cuenta y cómo podemos cuidarnos desde casa también. Carolina, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Hola, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. La idea es que hoy en este espacio que nos brindó Colsubsidio para todos sus trabajadores que se encuentran. Carolina, te dejamos de escuchar, podrías activar ya. Ya. Ahí. Entonces, gracias. Entonces, para contarles las definiciones de qué es accidente de trabajo en casa y que ustedes lo tengan claro y qué hacer en caso de que suceda esta situación. Entonces, pues antes de iniciar con la definición de qué es accidente de trabajo, les quería compartir una definición que también es muy importante que la tengan en cuenta a la hora de, pues, de hablar sobre el tema de prevención de riesgos laborales. Y es los incidentes de trabajo o incidentes laborales. Los incidentes son aquellos sucesos que nos suceden que conocemos como el casi. Casi me caigo, casi me golpeo, pero no me sucedió nada. No sufrí ninguna lesión. Porque es importante tener en cuenta que es un incidente de trabajo, porque al igual que los accidentes de trabajo, estos incidentes también se investigan para encontrar la causa raíz y evitar que se conviertan en accidentes de trabajo. Entonces, un ejemplo que podemos ver cuando trabajamos en casa es: casi me caigo porque me enredé con el cable del computador, pero pues no me pasó nada. ¿Cuál es la causa raíz? Pues que yo tengo los cables de mi computador mal ubicados, y si no tomo una medida correctiva de ubicarlos de manera correcta, amarrarlos pues con lo que conocemos como que es como un resortico plástico, más adelante me puedo volver a enredar y ahí sí sufrí una lesión. Entonces recuerden que el incidente de trabajo es el casi me caigo, casi me golpeo, pero no sufrí ninguna lesión. Estos incidentes de trabajo también se deben reportar a su jefe inmediato. La diferencia es que pues solo tienen un manejo interno por Colsubsidio en este caso, y se hace una investigación para ayudarles a tomar las medidas correctivas. Ya cuando hablamos de accidente de trabajo, es todo suceso repentino que sí nos produce una lesión. Por eso el accidente de trabajo se reporta a la ARL, porque el trabajador necesita atención médica por el accidente que ha sufrido. Al igual que los incidentes de trabajo, los accidentes también se investigan, se identifica la causa raíz, se generan unos planes de acción para evitar que este suceso se vuelva a repetir. Estas dos definiciones, aunque ya las traíamos también para el trabajo presencial, siguen aplicando también para las personas que están realizando trabajo en casa. Entonces, pues la primera invitación es que si les llega a suceder un incidente o un accidente laboral, pues sea reportado inmediatamente a su jefe inmediato. Más adelante, pues les voy a explicar cómo es el proceso interno de Colsubsidio para el manejo de estas situaciones. Ya ampliando un poquito más, porque pues como estamos en una nueva modalidad de trabajo, es importante que ustedes tengan en cuenta
¿Cuándo se considera accidente de trabajo? Y la primera es la que más nos aplica cuando estamos en temas de trabajo en casa, que es todo suceso que sucede en ejecución de órdenes del empleador. Es decir, todo ese accidente me tiene que suceder bajo o realizando funciones que mi empleador, o sea, en este caso con subsidio, mi jefe inmediato me ordenó o para las cuales fui contratada, que tiene que ocurrir dentro de su jornada o horario laboral. También otras definiciones que aunque ustedes están en trabajo en casa, pero es que es importante que las conozcan porque muchas veces pues también hacemos partícipes de actividades presenciales que organiza en este caso con subsidio. La otra definición o el otro ítem que nos define la resolución es cuando el transporte es suministrado por el empleador. Entonces, en el caso de que Colsubsidio suministre algún transporte para yo movilizarme y sucede un accidente de tránsito, este también será considerado como accidente de trabajo. Si yo realizo funciones sindicales, mientras realizo estas funciones me sucede algo, también se contemplará como accidente de trabajo. Y por último, en las actividades recreativas, deportivas o culturales que sean organizadas y estén avaladas por el área CISO de Colsubsidio, si yo llego a sufrir algún accidente, este será catalogado como accidente de trabajo. Pero recuerden que estas actividades tienen que ser organizadas por el empleador y avaladas por el área CISO. Entonces, ya entrando como en materia el ejemplo, les traje unos ejemplos de accidentes que nos pueden llegar a ocurrir haciendo actividades desde casa o en el teletrabajo. Entonces, les voy a leer la primera descripción y ahí les voy a explicar por qué se define como accidente y por qué no se define como accidente de trabajo, teniendo en cuenta pues las definiciones que les acabé de contar. Entonces, la primera dice, mientras realizaban las actividades laborales dentro del horario establecido, un trabajador sufre una caída, sufre un accidente al caerse de la silla en donde estaba sentado ejecutando su labor. O ahí también nos ponen otro ejemplo que se electrocuta al conectar el computador a la luz. Digamos que aquí esta descripción nos podría llevar a que este evento tenga una calificación como accidente de trabajo. Primero, ¿por qué? Porque estaba realizando sus funciones, estaba dentro de su horario laboral, como nos dice la descripción, y pues fue a causa de herramientas que se utilizan para la ejecución de sus labores. Pero si ya miramos el segundo ejemplo, que dice el empleador tiene establecido un horario laboral de 8 a 5 p.m. y a las 6 p.m. el trabajador se corta realizando su comida. Esto ya no es un accidente de trabajo, es un accidente común que pues ahí la persona debe remitirse a su EPS para recibir atención. ¿Por qué no es un accidente de trabajo? Primero, estaba fuera del horario. Segundo, no estaba realizando una labor que fuera ordenada o para la cual fui contratada. Entonces ya con esos dos criterios pues sabemos que no es accidente laboral, sino pues ya es un accidente común. Y el tercer ejemplo, y para que el que más lo tengan en cuenta, porque muchas veces suceden este tipo de situaciones. Mientras realizaba sus actividades laborales dentro del horario establecido, o sea, el horario que me había asignado a mí la empresa, el trabajador decidió suspender sus actividades y salir a comprar algo a la tienda de la esquina. Cuando regresó, se tropieza y se cae. Aunque el trabajador se encontraba en horario laboral, él no estaba realizando una labor que fuera ordenada por su empleador, sino que él tomó la decisión de suspenderlas y hacer una actividad para la cual no estaba contratado. Entonces, este evento se considera como un accidente común, no es un accidente de trabajo. Entonces, pues les quise traer estos tres ejemplos para que tengan en contexto que el accidente de trabajo siempre va a evaluar, o cuando se califica un accidente, que la persona esté ejecutando órdenes
o realizando sus funciones para las cuales fue contratada y se encuentre en su horario laboral y que el accidente sea derivado de esas funciones que yo estoy realizando cuando me encuentro en mi jornada laboral. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que la hora del almuerzo que ustedes tienen pactada con su jefe inmediato o por el contrato no se considera como accidente de trabajo. En la hora del almuerzo no, pues digamos que no entra con cobertura de ARL, sino que si pues me llega a suceder algo en esta actividad, pues igual que los ejemplos que les ponía anteriormente, pues van a ser considerados como un accidente común. Entonces, para que lo tengan en cuenta y tengan muy claro esas horas de almuerzo y las pacten con sus jefes inmediatos. Acá les traigo, pues por si se llega a presentar un accidente de trabajo, como ustedes pues no se encuentran en una sede con subsidio, ¿qué deben de hacer para reportar un accidente de trabajo? Entonces recuerden que cuando me sucede un accidente de trabajo, al que debo reportar inmediatamente es a mi jefe inmediato. Entonces llamarme y decirle, jefe, me sucedió este accidente, contarle qué pasó. Cuando yo hago la descripción de ese evento a mi jefe, siempre debo responderme estas 5 preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y qué produjo el accidente? Es muy importante que esa descripción sea lo más clara posible porque, pues, como les explicaba anteriormente, pues se van a validar esos factores como si se encontraba en el horario de trabajo, si estaba realizando una función para la cual fue contratada, cuando se hace la calificación del evento o del accidente. Entonces, siempre que vayan a entregar la descripción de ese evento, responderse esas 5 preguntas. Después de que ya le dan la descripción al jefe, contándole lo que le pasó, el jefe inmediato debe reportar a la línea de SURA el accidente como tal. Dependiendo de la ubicación y la lesión que tiene el trabajador, la línea de SURA lo remitirá a un centro médico, una IPS, para que ustedes reciban la atención oportuna. Mientras el trabajador se dirige al centro médico a recibir la atención médica, el jefe inmediato pues hará el diligenciamiento del FURA en la plataforma interna de Colsubsidio que se llama Sixto, donde ya después pues el área CISO hará los respectivos reportes al ARL. Es importante recordarles acá que legalmente se tienen 48 horas para reportar un evento o un accidente de trabajo. La recomendación que siempre les damos es que lo reporten inmediatamente. No, pues no dejen pasar estos tiempos porque estos tiempos son de ley. Ya saliéndome un poquito del tema de accidentes de trabajo, acá les traigo 2 definiciones que son enfocadas a la prevención de accidentes. Entonces, el 90% de los accidentes que ocurren en la mayoría de empresas son accidentes generados por actos inseguros. Los actos inseguros son los que son asociados a la toma de decisiones que yo tengo como persona. Entonces, si yo decido dejar los cables regados por el piso, si yo hice un reguero y no decido limpiar, si yo decido, abro un cajón, saco un elemento y no cierro el cajón inmediatamente, todo eso son actos inseguros que me pueden generar un accidente de trabajo. La condición insegura va asociada al entorno de trabajo como tal, al área de trabajo donde yo estoy ubicada. Entonces, si digamos el área donde yo me ubique, el techo no está en buenas condiciones o la silla en la que estoy no está en buenas condiciones o el escritorio y por esa razón me genera un accidente, eso va asociado a una condición. Entonces recordemos, los actos son a la toma de decisiones que yo tengo como persona y las condiciones son asociadas al ambiente de trabajo como tal.
Entonces, esta reflexión se las traigo hoy teniendo en cuenta pues que nosotros nos encontramos solos en casa y es donde más debemos aplicar el autocuidado, porque no está nuestro jefe o nuestros compañeros de trabajo, pues para hacernos estas reflexiones sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el autocuidado nos enseña que tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Siempre que yo vaya a hacer una actividad, preguntarme, si yo no me cuido, entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo tengo que ser siempre muy consciente de los actos. Si yo hago un reguero donde estoy trabajando, pues parar e inmediatamente irlo a secar, porque si yo lo dejo ahí y más tarde me voy a parar y ya no me acordaba que había hecho un reguero, tengo la posibilidad de resbalarme. Entonces acá les traemos estos 3 tips para que tengan en cuenta e implementen el autocuidado en casa. Siempre ser consciente de los actos y la toma de decisiones que yo tengo como persona. También es ser responsable de mi salud. Yo soy responsable también del cuidado que debo tener en las actividades que hago y aprender a pedir ayuda. Y ya por último, pues les traigo estas recomendaciones frente al riesgo locativo, que es el que más genera accidentes de trabajo a las personas que se encuentran trabajando en casa. Entonces, siempre tener las zonas de circulación donde yo voy a trabajar libres de obstáculos que me puedan generar caídas o golpes. Evitar riesgos como humedades, obstrucciones, verificar la iluminación, y que la silla o el escritorio no vayan a estar deteriorados. Mantener mi lugar limpio y eliminar todo lo innecesario, que era lo que nos comentaba Nirsa. Cerrar todos los cajones y puertas después de retirar algún elemento. Eso va asociado a los cajones del escritorio. Y sostener adecuadamente los cables de las conexiones, como de los computadores, cuando van a la energía o el cable del internet, para evitar caídas o la mala ubicación de estos cables. Entonces, estos fueron los tips que les traíamos pues el día de hoy y la explicación frente a accidentes de trabajo en casa. Muchas gracias. Carolina, mil gracias a ti y a la ARL, por supuesto, por estar aquí presente en nuestro primer webinar de teletrabajo. De verdad nos quedaron cosas muy importantes en las cuales debemos reflexionar. Y me queda una pregunta muy importante, y no sé si a todos los que estamos acá, y es, si no me cuido yo, entonces, ¿quién? Quiero que nos llevemos esa gran reflexión en que estemos en casa, en oficina, siempre debemos estarnos cuidando porque somos los únicos responsables de nuestra salud. Entonces, lo seguimos leyendo, los sigo invitando a que sigan colocando sus preguntas en el chat. Aquí internamente en el equipo los estamos respondiendo y estamos haciendo públicas algunas también. Quiero darle paso a John Henry Orrego, también que hace parte de la gerencia de talento humano, quien nos va a seguir desarrollando este tema y ahora viene el plan de emergencias familiar. Qué importante saber eso, ¿no? No existe solamente un plan de emergencias corporativo, sino hoy Colsubsidio también está pensando en nuestro plan de emergencias familiar. John, te doy la palabra para entrar en este gran tema que es importante y por supuesto en compañía de nuestra ARL Sura. Gracias. Hola Diana, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Un gusto estar acá con ustedes. Qué bueno, como dice Diana, poder desarrollar estos espacios, no solo para todos los trabajadores que estamos tal vez en sede o en la operación, sino también para todos ustedes que están desde casa, que siguen teniendo la misma importancia para nosotros dentro de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que realmente no debemos olvidarnos de el autocuidado en una parte y pues por otra parte ese plan de emergencias que si yo pregunto en este momento en la sala, ¿cuántos de nosotros tenemos un plan de emergencias documentado en nuestra casa? Vamos a ser muy pocas personas tal vez, ¿cierto? Entonces, es importante que este plan de emergencias sea completo. Ya Jessica, nuestra experta de ARL, nos va a dar algunos tips. Es importante que el plan de emergencias tenga ese componente humano, ese componente de recursos y que nosotros tengamos muy presente que el plan de emergencias nos lleva a cuidarnos a nosotros como trabajadores, pero que el conocimiento que nosotros obtenemos también nos lleva a cuidar a nuestras familias, ¿sí? Cuando aprendemos a hacer un RCP, una reanimación cardiopulmonar, cuando sabemos cómo debemos evacuar, qué debemos hacer. Lamentablemente, culturalmente venimos pensando que hacer una evacuación es salir corriendo, ¿sí? Y creo que la pandemia
una de las enseñanzas que nos dejó es que no siempre podemos salir al exterior. En ocasiones debemos hacer maniobras de autoprotección, por ejemplo, como lo hicimos el año pasado en el simulacro nacional de evacuación, el simulacro de gestión del riesgo, perdón. No siempre debemos correr, en ocasiones debemos guardar la calma. ¿Qué nos lleva a lograr hacer este tipo de comportamientos? Uno, el conocimiento. Dos, la práctica. ¿Sí? Es súper importante que nosotros podamos, con este plan de emergencias, con estos tips que nos va a dar Jessica, aplicarlo en nuestras familias. Y qué bueno que empecemos tal vez desde los más pequeños a empezar un poco a empujar ese comportamiento de prevención. Si vemos nosotros, los niños son encantados con todo el tema de bomberos, de emergencias, de respuestas, etcétera. Entonces, buenísimo que podamos desde ese momento a nuestros niños, a las personas que están en casa, a las personas vulnerables de nuestra casa, pues también llevarles este conocimiento. Entonces, los dejo con Jessica. Jessica, muchas gracias a todos y aquí seguiré pendiente a cualquier cosa que necesiten. Jessica, no te escuchamos. Tienes problemas de audio. Jess, si quieres voy arrancando si tienes problemas de audio y ya nos avisas cuando puedas intervenir, ¿te parece? ¿Ahí ya me escuchan? Ya. ¿Sí? Listo, perfecto. Voy a proyectar. Permítame un segundo. Ya estamos viendo tu pantalla, Jessica. Ok, perfecto. Listo. Ahí ya pueden visualizar la presentación, ¿verdad? Sí, señora, ya vemos. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, John, por la introducción. En efecto, pues digamos que pensando siempre en la seguridad de todos ustedes como trabajadores y también en los miembros de su familia, pues este espacio es justamente para poderles brindar esos tips de seguridad, esos tips de cómo crear ese plan de emergencias familiar que es importante en nuestros hogares. Más allá de eso, también pues teniendo en cuenta todo el tema de la emergencia sanitaria, de las condiciones de salud y todas aquellas situaciones que nos han permitido trabajar desde casa, pues es importante que podamos adoptar este plan dentro de nuestros hogares. Siendo así, permítanme un segundo, ahí ya me ayudan con la presentación. Sí, señora, la estamos viendo. Sí, ay, espérenme porque yo no veo cuando la paso. Listo. Bueno, siendo así, pues es importante también tener conocimiento de qué es un plan de emergencia. Ese plan de emergencia familiar, pues es una herramienta que hoy por hoy debemos adoptar en nuestras familias y es esa herramienta que nos permite adoptar todos esos procedimientos, esos protocolos que en familia podemos construir y poder validar cómo podemos aterrizarlo y cómo podemos actuar y responder en caso de una emergencia. Eso es lo bonito de este plan familiar, que más allá de un documento más, de unos procedimientos, es algo que podemos construir en familia. Qué chévere poder incluir a nuestro hijo, a nuestro abuelo, a nuestra madre en esta construcción de estos procedimientos que bien más adelante nos pueden llegar a funcionar. Pero ¿cómo sé yo si un plan de emergencia realmente me aplica? ¿Cómo sé yo si será que un plan familiar lo debo construir o simplemente es algo que no me va a servir para nada? Pues para eso vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una reflexión individual con estas preguntas que yo les voy a hacer. Primera, por ejemplo, ¿qué riesgos puedo llegar a tener yo en mi casa? ¿Será que realmente nosotros estamos expuestos a un incendio, a un posible incendio? ¿Será que estamos expuestos a un sismo? ¿Qué debo tener en cuenta para afrontarlos? ¿Será que realmente yo en mi hogar cuento con aquellos recursos que me puedan servir para usar en una emergencia? ¿Cómo me preparo yo y cómo preparo a mi familia para poder atender y responder ante una emergencia? ¿Será que mi hijo de 8 años, será que mi madre ya adulta mayor sabe qué hacer en caso de un evento de estos? O más aún, ¿qué acciones debo tomar?
Entonces, yo creería que este tipo de preguntas, en este momento lo que nos decía John al inicio, han sido pocas las personas que han de pronto tomado el tiempo de analizar esta situación. Y hoy por hoy, pues es realmente adoptar un plan familiar o un plan de emergencias familiar en nuestros hogares, pues realmente con esas preguntas es importante analizarlas y tener en cuenta que sí lo debemos realizar. Es por eso que pues este espacio queremos darles como ese paso a paso de cómo construir ese plan de emergencias familiar. En una primera instancia o ese primer paso es poder realizar un croquis de nuestra vivienda. Entonces aquí en pantalla podemos visualizar en nuestro costado derecho una imagen más o menos de cómo ustedes estarían realizando ese croquis. Este sería un espacio muy chévere que podríamos usar en familia, sentarnos todos con una hoja, una cartulina, con nuestros hijos y poder dibujar esos espacios que hacen parte de nuestro hogar, poder distribuir esos espacios de nuestro cuarto, el comedor, la cocina, el baño, cómo están distribuidos esos espacios y podríamos imaginarlo, no sé, como si lo visualizáramos desde la parte superior. Teniendo ya este croquis, lo que hacemos nosotros es empezar a trazar esos puntos peligrosos. Entonces, vamos a validar, por ejemplo, en el comedor, ¿qué punto peligroso yo podría tener en el comedor? Entonces, podríamos encontrar puntos de conexión eléctrica, ventanas, entre otros. Por ejemplo, en la cocina, ¿qué puntos peligrosos podríamos encontrar? Puntos de gas, estufas, entre otros. Y posterior a esto, ya luego de tener nuestro croquis, después de tener nuestros puntos de referencia que nos indican peligro, pasamos a un tercer paso que es poder trazar esa ruta de evacuación. Es decir, esos pasillos o esos lugares en donde no va a haber obstáculos y donde mi familia y yo podamos salir hacia el exterior, ¿cierto? Siempre buscando pues la puerta principal. Entonces, este sería como el primer paso y sería un ejercicio muy chévere para que lo podamos llevar con nuestras familias. Otro paso también que hace parte de este mismo es poder incluir dentro de este croquis esos recursos de emergencia que quizá tengamos en nuestros hogares. Que lo que se decía ahorita en la introducción, yo creería que la mayoría de nosotros, los que están de pronto en conjunto, pues dejan esa responsabilidad al conjunto, a la administración, ¿verdad? Y que sean ellos quienes nos pongan el extintor, la camilla, pero ninguno de nosotros en algún momento nos hemos sentado a validar, oiga, voy a tener un extintor aquí en la cocina, ¿qué tal el de la administración no me funcione? Entonces, todas esas cositas son las que tenemos que empezar a revisar y a validar para poderlo implementar en nuestros hogares. El segundo paso es poder trazar una ruta de evacuación externa. Esta ruta de evacuación externa consiste en poder identificar dónde está mi casa y a partir de esta validar a mis alrededores qué hay, quiénes son mis vecinos. Si tengo de pronto una estación de servicio al lado, tengo de pronto un hospital, tengo una planta de químicos y a partir de este análisis poder identificar cuál es mi ruta segura para yo poder evacuar de mi hogar. ¿Listo? A partir de este análisis, pues ya vamos a empezar a identificar cuál es ese punto seguro en donde yo voy a llegar con mi familia en caso de una emergencia. Este lo llamamos punto de encuentro. ¿Listo? Pasamos a un tercer punto. En ese tercer punto, luego de haber trazado este croquis, luego de haber identificado esos puntos de peligro, tanto internos como externos, vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad. Ese análisis de vulnerabilidad consiste en poder identificar cuáles son mis amenazas, cuáles son esas oportunidades de mejora que también yo tengo para poder minimizar el riesgo en caso de que se materialice la amenaza. Entonces, para ello, pues hay unas preguntas que me voy a tomar el espacio para leer una a una y que de manera individual validemos realmente en qué estado estamos. Primera, ¿sabes cuáles son las amenazas existentes alrededor de tu vivienda y dentro de ella? ¿Sí o no? ¿Tienes en tu hogar elementos para atender emergencias tales como botiquín, extintor, kit de emergencias y sabes cómo utilizarlo?
¿Sí o no? ¿Tienes un plan para proteger al abuelo, al bebé, a un familiar enfermo o discapacitado en caso de una emergencia? ¿Sí o no? ¿Los miembros de tu familia conocen la ubicación de registros de agua, gas e interruptores de luz? ¿Saben cómo cerrarlos? ¿Sí o no? ¿Has acordado con tu familia un punto de encuentro o de refugio en caso de presentarse una emergencia? ¿Sí o no? ¿Tu familia conoce las acciones que se deben tener en cuenta para evacuar la vivienda en caso de una emergencia como incendio, inundación o sismo? ¿Sí o no? ¿Sabes cuáles son los números de emergencia y se tienen identificadas las actividades de apoyo externa más cercanos? ¿Sí o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces pasamos por alto este tipo de preguntas y que en el momento de ocurrir una emergencia, pues realmente todas estas preguntas deberían estar a un 100%. Ahora bien, si ustedes hicieron el ejercicio en conjunto y pudieron validar las respuestas, si tenemos más de 2 respuestas en no, quiere decir que su hogar es vulnerable. Quiere decir que es necesario que ustedes implementen este plan de emergencias familiar. Quiere decir que ustedes no están preparados para poder atender o responder a una emergencia. Entonces, más allá de eso, la invitación en este espacio es justamente para eso, para que empecemos a trabajar y poder validar qué aspectos debo yo implementar para poder mejorar este análisis de vulnerabilidad. También parte del análisis de vulnerabilidad incluye esa identificación de amenazas como, por ejemplo, erupción volcánica, sismo, inundación, tsunami, entre otros, ¿cierto? A partir de esas es importante tener en cuenta cuáles van a ser sus planes de acción. Si yo sé que mi casa está en una zona en donde constantemente hay inundación, pues debo tener un plan de acción. Aquí, por ejemplo, el ejemplo, perdón, valga la redundancia, en pantalla, limpiar las alcantarillas y sumideros. Sería un plan de acción que no lo repara todo, pero que sí nos ayuda a disminuir el impacto en caso de que ocurra esta emergencia. Sismo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Muebles sin seguridad. Entonces, el plan de acción, fijar los muebles a la pared para cuando el evento esté activo, pues nosotros podamos resguardarnos y no se empeore la situación con muebles en movimiento. Y así sucesivamente, poder identificar todas esas amenazas que tenemos latentes en nuestro sitio de trabajo, que en este caso va a ser nuestro hogar, y poder validar cuáles son esos planes de acción, esas oportunidades de mejora que podemos implementar para disminuir el impacto. Otro paso de la estructura de este plan de emergencias familiar es poder definir esos roles y responsabilidades de la familia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacerlo en nuestra estructura de plan de emergencias familiar. Es una tablita muy básica en donde ustedes van a poder identificar el nombre de cada persona, cada integrante de su familia. Vamos a ponerle la edad. Aquí podemos complementar de pronto un poquito más los datos si ustedes lo prefieren. Y vamos a poner la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces voy a leer los ejemplos. Pedro García, 49 años. Él va a ser el responsable de apoyar la evacuación. María Pila, la mamá, 45 años. Tiene la responsabilidad de desconectar los equipos eléctricos. César García, 18 años. Tiene la responsabilidad de sacar a la mascota. Mario García, 25 años. Tiene la responsabilidad de verificar que lleven la maleta o la mochila de emergencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esta manera también estamos integrando a nuestra familia y a cada uno le estamos dando una responsabilidad desde el más pequeño hasta el más grande. Y de esta manera, pues, construimos poco a poco nuestro plan de emergencias familiar. Ahora bien, este ejemplo es para cuando estamos todos en casa, ¿cierto? Cuando estamos reunidos, bien sea en un plan familiar o bien sea en un plan trabajo en donde, pues, ustedes están en su trabajo, teletrabajo, pero pues tenemos personas también que hacen presencia en el hogar. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos juntos? Cuando las personas están distribuidas en diferentes lugares, como por ejemplo los niños en el colegio, el papá en su lugar de trabajo fuera del hogar, entre otros. Entonces, para eso también hay que incluirlo dentro de nuestro plan familiar e incluir esas opciones
que vamos a tomar para nuestro plan de acción y plan de mejoramiento en el plan familiar. Aquí tenemos un ejemplo. Pedro García tiene la responsabilidad, en caso de que esté afuera, de llegar, movilizarse y llegar al estadio de la ciudad para reunirse con los demás. María Pila, la mamá, retirar a Elena del punto de encuentro que tiene en la escuela. Y Elena García, que es la hija, tiene la responsabilidad de esperar a su madre en el punto de encuentro. Entonces, aquí es importante también que tengamos en cuenta los tiempos. En caso de que ocurra una emergencia grande, un desastre, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tiempo que yo me voy a demorar en el punto de encuentro de mi casa al parque del barrio, al papá que está en su trabajo en varios kilómetros, no es el mismo tiempo que se va a tardar en llegar. Entonces, para esto es importante también tener tiempos claros. ¿Listo? Entonces, ¿en cuánto tiempo podríamos encontrarnos, reunirnos en nuestro punto de encuentro? Otro punto clave es establecer una lista de contactos. Es importante que tengamos siempre a la mano a quién llamar y a quién acudir en caso de una emergencia. Si fue un incendio, ¿será que llamamos a quién? Si fue un sismo, todo ese tipo de situaciones que se puedan llegar a presentar, pues saber a quién podemos acudir. Entonces, es importante que incluyamos dentro de nuestro directorio en el hogar la lista de teléfonos de nuestro hospital más cercano, de nuestro CAI de policía más cercano, de tener de pronto el teléfono del gas natural para casos de emergencia, acueducto y toda esta red que es importante que las incluyamos en nuestro directorio. ¿Listo? También tenemos otro punto clave que es importante incluirlo dentro de nuestro plan familiar, que es el kit de emergencia. Ese kit de emergencia al que tanto nos hablan, que escuchamos, que desde la escuela muchas veces nos hablaron, pero que hoy ya adultos creería yo que son muy pocas las personas que tienen este kit de emergencia realmente en sus hogares. ¿Qué debemos incluir dentro de este kit de emergencias? Lo que más podamos que sea útil para poder sobrevivir, por decirlo así, en caso de una emergencia, un siniestro, un desastre. Entre ello podremos encontrar agua, podemos encontrar medicamentos siempre y cuando sea formulado que la persona lo necesite para pues su rutina diaria. Todo el tema de linternas, todo el tema de silbatos, también es importante incluir dinero en efectivo, ¿cierto? En caso de una emergencia, ustedes saben que los bancos, las tarjetas, todo eso, pues muy seguramente no va a funcionar. Es importante también incluir mudas de ropa, importante incluir radio y pues todo lo que podemos ver en este momento en pantalla. ¿Listo? Dentro de nuestro plan de emergencia familiar también es importante incluir todo lo relacionado a nuestra mascota. Ustedes saben que hoy en día nuestras mascotas también hacen parte de nuestra familia. Entonces es importante que para ellos también tengamos en cuenta qué se requiere para pues, sobrevivir en caso de una emergencia, un siniestro o un desastre que se llegue a presentar. Entonces para ellos también tenemos que tener nuestro kit, todo el tema de alimentación, agua, transporte, collares, en fin. Y por último, pues ya el proceso de recursos, que es súper importante tenerlo claro dentro de nuestro plan familiar. Ese tema de recursos, pues es importante identificar cuáles son nuestras amenazas y a partir de estas, pues validar qué recursos son importantes yo tener. Los básicos, los que siempre tenemos que tener a la mano en nuestro hogar, un botiquín, nuestro botiquín de emergencias, nuestro extintor y no solamente es tenerlo, ¿cierto? Tenerlo disponible, sino constantemente estarlo revisarlo de manera periódica, que nuestros insumos de botiquín no estén vencidos, que estén siempre frescos al día, con la fecha de vencimiento al día, de la misma manera que nuestro extintor. Poder hacerles esas inspecciones periódicas en donde podamos revisar que no esté vencido, que si tiene manguera, la manguera esté en buenas condiciones, que no vaya a tener corrosión, entre otros. Y todo esto pues hace parte de ese plan familiar de emergencias.
Y por último, ya para finalizar, el proceso de capacitación. Ustedes saben que es importante que hoy en día todos contemos con por lo menos conocimiento básico en un primer auxilio, ¿cierto? Porque ese primer auxilio muchas veces se lo podemos prestar a nuestra misma familia, ¿cierto? A nuestro chiquitín, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en fin. Esos primeros auxilios son básicos y debemos tener por lo menos un conocimiento básico. Para eso se les hace a todos ustedes la invitación para que puedan participar y se puedan inscribir en el curso de primer respondiente de la Secretaría de Salud. Es un curso que cuenta con 9 módulos. De estos 9 módulos, ustedes van a poder aprender y van a poder mejorar y tener el conocimiento para poder aplicarlo en caso de un evento pues, que se pueda presentar. Parte de estos módulos, como lo ven en pantalla, son incendios, reanimación cardiopulmonar, golpes y heridas y fracturas, desmayos y convulsiones, quemaduras, entre otros. Entonces, nada, la invitación es que podamos ingresar. El link ahorita yo se los voy a compartir por el chat para que podamos ingresarlo al internet, podamos revisar y podamos hacer esa inscripción que realmente es importante y hace parte de ese plan de emergencias familiar. ¿Listo? No es más. Muchísimas gracias a todos ustedes por tener en cuenta esta información. Como les decía al inicio, pues es algo que realmente debemos adoptar y que debe hacer parte de nuestro hogar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Jessica, mil gracias a ti y por supuesto a nuestra ARL Sura, porque realmente ha sido un espacio de muchísimos aprendizajes. Creo que ya todos salimos con tarea y plan familiar para este fin de semana. No solamente que nos cuidemos de manera individual, sino por supuesto cuidemos a nuestra familia. Y algo que me quedó súper importante y es nuestras mascotas también hacen parte de ese plan familiar. Entonces, nada, todos los dejamos a todos con grandes tareas, grandes aprendizajes el día de hoy y de verdad queremos darle las gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que se pudieron conectar hoy por atender a este webinar de prevención de riesgos laborales durante el teletrabajo. Estas y otras iniciativas más vienen por parte de Colsubsidio, recuerden, para nuestras nuevas modalidades de trabajo, siempre con Colsubsidio pensando en nuestro bienestar. Gracias a todos por estar aquí conectados, gracias a ustedes. Las preguntas que hemos tenido en nuestro chat las estamos respondiendo internamente porque ya el tiempo no nos da para estar en vivo. Pero de verdad, mil gracias por estar acá. Próximamente subiremos este webinar a nuestro campus virtual para que estén atentos y no se pierdan de ningún detalle. Mil gracias a todos y en una próxima oportunidad para seguir viendo temas de más interés para todos. Mil gracias.